Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la segunda clase de hoy, que se trata de exploración y limpieza de datos en Stata. Está a cargo de la magíster Cintia Badajoz Rivera. Ella es odontóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está estudiando la maestría en Ciencia de Investigación Epidemiológica de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Y es colaboradora de Administración de Datos en la plataforma de RECAC de Proyectos de Emerge. Bienvenida, magíster, y podemos comenzar con la ponencia de ella. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación. Voy a comenzar. ¿Me permite un segundo? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí se puede escuchar. Sí, se logra escuchar. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar este curso de bioestadística aplicada a Stata, en esta segunda clase ya, con uno de los temas más básicos que tiene, que es el de la exploración y la limpieza de base de datos en Stata, ¿no? La charla de hoy básicamente va a estar orientada a este tema y también mientras vamos explicando cómo se puede ir haciendo una limpieza de base de datos, vamos a estar desarrollando un poco de la introducción Stata y algunas cosas básicas que uno tiene que poder conocer para poder realizar luego algunas funciones más complejas que se van a ir desarrollando a lo largo del curso. ¿Qué es Stata? ¿Para qué nos sirve Stata? Bueno, antes de empezar, quiero mencionar que los contenidos que tiene esta presentación están basados en, acá tengo la guía, que es una guía que se realiza, que se tiene de LeafPrint. Ahí les puedo dejar el link para que ustedes puedan darle una ojeada, poder leerlo. Yo se los recomiendo, es bastante ordenado y es de mucha utilidad. Entonces, empecemos, ¿no? ¿Qué es Stata? En realidad Stata es más que un simple programa, es, como bien ya muchos de ustedes pueden saber, un software estadístico que, si bien es cierto, hay otros softwares de mayor complejidad, como también tenemos R, el SPS, pero nos vamos a enfocar en esta oportunidad en lo que es Stata, ¿no? El Stata tiene muchas múltiples funciones y vamos a estar viendo alguna de ellas el día de hoy, pero de todas maneras quisiera poder mencionarles que es un poco imposible poder en un solo curso ver la totalidad del potencial de Stata, por lo que justamente una de las características de Stata es que conforme va avanzando los cálculos que uno puede hacer, se van generando nuevos comandos, se van actualizando las versiones que permiten justamente facilitar la vida de muchos de los investigadores. Entonces, es por ello, ¿no? Pero definitivamente este es un programa que nos ayuda muchísimo y que sirve mucho en la parte de áreas médicas, básicamente también, que es la que nosotros estamos, en la cual nosotros nos encontramos. Quizás algunos de ustedes ya tienen el programa Stata, puede que incluso algunos ya hayan podido curiosar o mirar en qué consiste. Entonces, vamos a ver. Esa es el interfaz de trabajo de Stata. Cuando ingresamos a Stata, esta es la primera pantalla que nos da, ¿no? Lo primero que nosotros podemos ver. El primero de ellos es la barra de menú, que es una barra, bueno, bastante parecida a otras barras que podemos ver en Word o en Excel, incluso en PowerPoint, donde tenemos varias opciones, ¿no? Como el archivo, edición, datos, gráficos, entre otros. Hay otra barra más abajito que es la barra de herramientas, que es la que justamente se encuentra acá en la parte inferior, que es la número 2, por las cuales uno puede hacer acá múltiples funciones en esta data, ¿no? Vamos a notar que pues tenemos múltiples botones que también nos van a permitir realizar muchos de los comandos que también posteriormente iremos comentando. En la parte de abajo vamos a estar viendo 5 ventanas más que son de gran utilidad. La primera de ellas es el número 3, que es la ventana de variables. Como bien sabemos, los trabajos de investigación que nosotros vayamos haciendo van a estar basadas
en muchas variables. Las variables que se van a ir ingresando en Stata van a aparecer en esta barra, ¿ok? En la ventana de variables. Y cuando nosotros insertemos estas variables, también van a aparecer en la parte de abajo, en el número 4, en la ventana de propiedades. Que como su nombre lo dice, se van a poder ver las propiedades de estas variables que nosotros vamos a ir insertando. También tenemos la ventana de comandos, que además de la ventana de herramientas, también es una ventana que nos va a permitir insertar diferentes comandos que nosotros vamos a ir utilizando para poder hacer diferentes cálculos o diferentes acciones y que podamos permitir hacer funcionar Stata, ¿no? Por medio de estos comandos. Una vez que vamos ingresando estos comandos, se van a comenzar a ver estos resultados en la ventana de resultados, que es el número 6. Y posteriormente también, una vez que los comandos se van ingresando, va a haber una ventana que es la ventana de revisión, ¿no? Donde puede que uno comience a ver cómo de forma orientativa uno va a ir avanzando y pues es muy orientativo, ¿no? Poder ver también qué es lo que hemos ingresado o qué cosas nos está faltando o cómo vamos yendo con respecto a los comandos. Entonces, en esta ventana de resultados también vamos a poder observar se van a poder ver en color rojo algunos errores que ingresemos, ¿no? Conforme a lo que vayamos ingresando comandos, todo tipo de información que nosotros vamos ingresando lo vamos a poder ver en esta ventana de resultados. Entonces, beneficios de Stata. ¿Cuáles son los beneficios de Stata? Básicamente, pues, el poder visualizar de forma rápida el ingreso de los datos que tengamos, ¿no? El también poder realizar múltiples cálculos a través de múltiples variables que tengamos. Y poder necesitar o conseguir ayuda cuando necesitemos a través del comando help, que es un comando en el cual, si es que necesitamos, porque son innumerables los comandos que tenemos, y a veces uno no se acuerda del todo la lista enorme que se tiene, entonces tenemos este comando que nos ayuda mucho a poder recordar cómo se utiliza y cómo puede mejorar, ¿no? También nos permite realizar múltiples tareas al mismo tiempo, que lo vamos a ir viendo paulatinamente. Entonces, Stata básicamente pues nos da amplias posibilidades de poder desarrollar muchas funciones, ¿no? Que, bueno, uno puede decir en el Excel lo puedo realizar, pero Excel no tiene tantas funcionalidades que sí nos brinda Stata y que pues es de amplia utilidad. Nos da ciertas posibilidades extras, ¿no? Entonces, los tipos de archivos que tenemos para poder tener un panorama general van a ser la base de datos, que a través del archivo EDTA, se escribe .dta, que es la forma en la que se guarda, donde se van a encontrar la base de datos que nosotros estamos ingresando, ¿no? Luego vamos a tener el archivo de comandos, que a través del archivo do, ahorita los vamos a mencionar y lo vamos a detallar un poco más, es donde vamos a poder digitar todos los comandos, y no solamente comandos, es como una nota de textos donde vamos a poder agregar información incluso para poder describir cosas, y pues va a ser de mucha, mucha utilidad. Y está como .do porque se guarda como do, ¿no? Es el famoso do file. Luego tenemos el archivo de resultados, en el cual lo vamos a guardar a través de los archivos log, donde muestra la salida de resultados de los comandos ingresados, ¿no? Si queremos solamente a veces visualizar los resultados o las salidas de los resultados que tenemos, este archivo nos va a permitir y es también de suma utilidad. Ok, entonces, vamos a hablar ahora de la base de datos. Una base de datos en sí, como dice acá,
va a contener toda la información recolectada, ¿ok? Sin embargo, esta base de datos va a diferir mucho dependiendo de lo que busque cada investigador y también dependiendo de la investigación que se realice, ¿no? Va a depender de cómo se han recolectado los datos, qué preguntas se hicieron para poder realizar esta investigación. Va a depender mucho cómo es que las personas que trabajaron pudieron llenar estos datos. Entonces, va a depender mucho en cómo es que se llegaron a hacer. Eso es una información sumamente importante. Entonces, tenemos acá el archivo do-file, que ya previamente lo había mencionado, que como comenté es un tipo de archivo en el cual vamos a utilizar mucho. Y pues es una herramienta sumamente útil. ¿Por qué? Pues imaginen ustedes que están trabajando en Stata y colocaron todos sus comandos y les sale un resultado, ¿no? Colocan nuevos comandos más y les salen más resultados y así y más y más y más. Al final terminaron su trabajo, sacaron un montón de gráficos, un montón de información, cierran el trabajo y al día siguiente o incluso dentro de un mes se dieron cuenta de que algo estaba mal y que necesitan saber cuál era, ¿no? O quieren saber qué comando habrá estado mal o qué cosas es lo que habrían puesto mal. Entonces, si no han tenido un do file, esta información pues es un poco difícil de saber. Entonces, el do file no sirve para eso, ¿no? Esta es la ventaja del do file, poder tener como un blog de notas de todos los pasos que estamos realizando, poder guardarlo y poder utilizarlo después de un tiempo y poder saber pues dónde nos hemos quedado, qué información necesitamos, poder poner todos los comandos que nosotros hayamos utilizado. Como comenté, incluso podemos poner notas libres, no solamente comandos. Y pues hay que tomarlo así, pues, ¿no? Como si fuese un cuaderno de notas súper importante en el cual hay que colocar toda la información de forma ordenada, ¿no? Bueno, porque ustedes saben que a veces la mente es frágil y puede que ahora uno esté llevando el curso y se acuerde de la información que se brinda hoy día, pero quizás de aquí en 6 meses o en un año quieren volver a hacer la información que lo realizaron ahora y, por ejemplo, quieren hacer un trabajo de investigación o algo parecido y no se acuerdan, ¿no? Entonces, si no han hecho un do-file, es volver a revisar toda la información nuevamente, tratar de aprender nuevamente lo que antes se realizó, donde pues se pudo haber ahorrado un tiempo, ¿no? Para poder realizar ese trabajo. Entonces, si lo hubiesen colocado en un do-file, hubiese sido mucho más simple, ¿no? Entonces, vayamos a ver esto. Como comenté acá, la función es el cuaderno de notas y escribir comandos que se hayan realizado. Una de las sugerencias es que lo puedan tomar como una redacción de protocolo de investigación, ya que pues la sugerencia es que sea bastante descriptivo y que ustedes mismos se puedan comprender y recordar cómo es que lo han realizado. E intentar ser lo más claro posible para que lo pueda entender ustedes mismos y también lo puedan entender otras personas, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, acá algunas de las sugerencias antes de mostrarle el do file. La sugerencia es que también para poder utilizar las notas de do file, poder tener un orden, ¿no? Entonces, hay 3 tipos en las que nosotros podemos colocar textos o información en el do file y que nos va a servir. Una es la forma más básica, que es colocando un asterisco y luego la información como una nota en una sola fila. Luego también cuando colocamos un comando, ponemos 2 slash, perdón, esto es importante, comando, espacio, 2 slash y toda la información. Y la última opción es cuando queremos colocar todo un texto en diferentes filas, slash, asterisco, colocamos toda la información y luego el asterisco y el slash para cerrarlo. ¿Ok? Entonces,
esta es una de las, bueno, son las tres maneras en cómo colocar las notas en el do-file de forma mucho más ordenada, ¿no? Y pues acá, ok, mencionar que este texto se ejecuta en verde y no como comando, las notas, ¿ok? Eso lo vamos a ver en breve, lo vamos a ver ahorita en el stata para que también lo puedan entender de una forma más fácil. Los tipos de variables que se van a presentar en el stata, básicamente los más importantes son las que son de string, numérica, y bueno, una más que vamos a mirarlo ahora en el stata, conforme vayamos ingresando la información. Este string van a estar en color rojo y también son las denominadas categóricas, ¿no? Variables categóricas y se van a poder ver en la exploración que tengamos como una información en color rojo. Las numéricas, que están en color negro, y que permiten hacernos pues, los diferentes cálculos numéricos, que es, se podría decir, la información que más nos conviene siempre para poder realizar las múltiples funciones en Stata. ¿Ok? Entonces, y las fechas, que es un tipo especial de variables numéricas. Otra sugerencia que tengo para poder utilizar el Stata de una manera adecuada es poder seguir una secuencia o un trabajo ordenado que nos permita poder guardar información y recolectar información y trabajar de una forma ideal para poder elaborar de una forma óptima todos los análisis y toda la información que vamos completando. ¿Ok? Porque si a veces nosotros lo realizamos a veces por temas de tiempo, así sin guardar o lo guardamos en cualquier carpeta, es un poco difícil luego poder recuperar esa información. A veces no nos acordamos dónde lo hemos guardado, ¿no? Entonces, se sugiere que primero podamos crear una carpeta en Windows en la cual vamos a tener o vamos a guardar esta información junto al el archivo DTA o el archivo Excel que vamos a utilizar, el do que vamos a generar y el log que también vamos a utilizar, ¿no? Que todo sea guardado en esta carpeta y que nos permita saber dónde está exclusivamente, ¿no? Normalmente esa carpeta es creada con el nombre que justamente el trabajo que estamos realizando. Entonces, posterior a ello, abrimos el stata y vamos a ir escribiendo el comando clear, que es eliminar cualquier información que a veces quede por A o B de algún archivo que hayamos abierto anteriormente. Entonces, esto nos permite como que limpiar y abrir un stata nuevo, se podría decir, ¿no? En blanco. Ubicar, que es lo que nosotros llamamos el cambio de dirección, ubicar en la carpeta que van a irse guardando toda la información que estoy recolectando, toda la información que voy a ir guardando. ¿Ok? Entonces, con el comando cd y abrimos guión, comillas, y luego nos ubicamos en la dirección o la ubicación en la cual se van a guardar esta información o esos archivos. Luego de ello, nos importa poder abrir o crear un archivo DO en la carpeta de trabajo, ya sea un archivo DO que hemos recolectado o abrimos uno nuevo, ¿no? También, si es que queremos guardar la información del archivo log, que lo que comenté inicialmente eran los resultados que vayamos generando, queremos tener este archivo log, también podemos iniciar la generación del archivo log. Abrir el archivo DTA o la importación de algún archivo Excel. Ejecutar comandos desde, bueno, aquí esta es la parte ya en la cual estamos trabajando, ¿no? Comenzamos a ejecutar los comandos desde el do o también podemos irlos generando desde la ventana de comandos y copiar desde la ventana de comandos al do para poder irlo guardando periódicamente, tanto el do como el EDTA y también cerrar el log de forma adecuada para al final poder tener esta información y poder reutilizarla en un tiempo, como comenté al inicio, ¿no? Y finalmente cerramos el stata. Entonces, comandos. ¿Cuáles son? ¿Cómo usarlos? ¿Cuáles son?
realmente son muchos, ¿no? Son muchos los comandos que se han ido utilizando, se utilizan constantemente, incluso se instalan comandos que paulatinamente se van creando. Entonces, en esta charla vamos a tratar de hablar acerca de los principales y los que siempre son de suma utilidad para nosotros, con algunas especificaciones que nos van a permitir poder condicionar algunos requerimientos que queremos para poder utilizar y analizar la información que necesitamos. ¿Ok? Bueno, con respecto a la sintaxis de un comando, esa es una sintaxis general que nos brinda el Stata. Cuando le damos clic al comando y help, nos brinda como que una sintaxis, ¿no? El comando, que son nombres en inglés, en casi todos, y ya poco a poco lo vamos a ir utilizando. La variable que necesitamos. Y bueno, de ahí tenemos otras condicionales de acuerdo a lo que nosotros queremos, ¿no? Incluso como opciones u otras que necesitemos, pero básicamente muchos de ellos ya se puede ejecutar un comando con simplemente tener el nombre del comando y la variable que vamos a utilizar o que necesitamos, ¿no? Para comprender un poco también la ejecución y el uso de algunas expresiones y algunos comandos que se van a utilizar, tenemos que tener en cuenta que hay algunas expresiones lógicas que se utilizan en Stata y que van a reemplazar algún significado que nosotros utilizamos, ¿no? Como es, por ejemplo, el i y el o, el igual o el diferente, que en Stata nosotros no podemos escribirlo como i o escribirlo como, porque no lo lee, ¿no? Ellos, en Stata se necesita poder utilizar la expresión lógica, que es como que su análogo, para que pueda correr el comando y no tengamos dificultad. Entonces, tenemos que tener en cuenta algunas expresiones lógicas básicas para que se pueda comprender la forma en la que comenzamos a escribir y también cómo lo podamos ir interpretando. Entonces, para el i se utiliza esta expresión, es como una y invertida, y que nos reemplaza la forma i, ¿no? Para el o, cuando queremos decir esta información o esta información, vamos a utilizar este palito, que es como un palito vertical. El menos que, el mayor que, bueno, acá no hay mucha diferencia. Utilizamos el menos y el más que ya muchos conocemos. Acá hay que tener un poco de cuidado. Cuando nosotros referimos al igual a, se utiliza el doble igual, ¿ok? Cuando en Stata queremos decir que esta información es cuando sí, o sea, normalmente se utiliza estas expresiones lógicas después de un condicional. Si es igual a algo, utilizamos este doble igual, ¿ok? Es importante porque a veces uno cuando está apurado suele escribir solo un igual y a veces el comando no corre y sale el error y estamos como que, ¿cuál es el error? No lo entendemos por qué, pero a veces suele pasar mucho con esto. Doble igual para decir que es igual a, y para decir que es diferente a algo, se utiliza el signo de exclamación y un igual. Eso significa diferente a. El menor igual que y el mayor igual que, al igual que, las expresiones de arriba, bastante parecidas ya que muchos conocemos, ¿no? Mayor igual, menor igual. Ok, entonces, vamos a salir y detenernos un poco para no marearnos con tanta información teórica y poder observar de forma práctica a lo que hablamos. Ok, entonces, como comenté, esta es la interfaz de Stata. Yo recomiendo siempre poder tener el Stata a la mano izquierda y el do file en la
mano derecha. Entonces, siempre es muy útil tenerlo ahí y es bastante ordenado, ¿no? Entonces, siempre redactamos acá o ponemos la información y se va generando a este lado. Entonces, logramos bastante orden y simplicidad para poder obtener los datos que necesitamos. Entonces, esto es lo que estábamos comentando, ¿no? Todas las partes que tenemos, que ya comenté, la barra de menú, la barra de herramientas, que nosotros vamos a obtener, vamos a poder generar muchos, de dos formas, ¿no? Las expresiones en exacto o las generaciones de análisis. A través de todos estos botones que tenemos acá, en la barra de menú, barra de herramientas, o también a través de la ventana de comandos donde vamos a generar los comandos propiamente dichos. Vamos a tener nuestra ventana de resultados, la ventana de revisión, que es como un historial de toda la información que vamos a ir teniendo, la ventana de variables y la ventana de propiedades, ¿no? Que su nombre, como su nombre dice, son las propiedades de las variables. Nos especifica las propiedades de estas variables. Entonces, acá yo ya tengo un do, pero si nosotros, un do que ya he creado, pero si nosotros queremos crear un do, vamos a irnos a este icono, que es como una hojita con un lápiz, y nos va a abrir un do file nuevo, ¿no? Un do file nuevo, que nos va a permitir redactar la información que queremos. En este caso, nosotros nos vamos a apoyar del do file que ya hemos creado para poder comenzar a ver todos los comandos que vamos a explorar en la charla de hoy. Entonces, comenzamos. Habíamos dicho que teníamos un orden para poder realizar toda la información o comenzar a ver en Stata, ¿no? Entonces, siempre que aperturamos Probe, a veces queda algún tipo de información. Hay que darle un clear, que es como que eliminar si es que hubiese algún tipo de información por ahí, ¿no? Entonces, es de suma importancia. Y también, bueno, en este caso, yo ya he creado una carpeta en mi window que le he puesto como limpieza de datos y de igual forma les sugiero que puedan crear una carpeta en la cual van a obtener o van a guardar toda la información que están realizando, ¿no? Entonces, para cambiar la dirección, en este caso no lo voy a correr, pero lo que sí sugiero es cambiar la dirección porque a veces por default el Stata se guarda en otro lado, en descargas o en cualquier otra carpeta, entonces siempre sugiero que puedan cambiar la dirección para que siempre esté de forma ordenada. Cambiamos la dirección y ponemos acá la ubicación de la carpeta que vamos a utilizar, ¿no? En este caso es limpieza. Entonces, como tengo, le doy clic, control C, control V, me va a copiar y lo corro. Ok, en este caso el mío ya está guardado ahí. Y eso nos va a permitir poder tener este cambio de dirección en el cual la carpeta que nosotros ya queremos. Entonces, vamos a importar ahora en este caso EDTA, si es que tenemos un archivo DTA, pero en este caso yo tengo un Excel, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es importar un archivo Excel, nos vamos a ir a archivo, importar, hoja de cálculo de Excel. Y vamos a buscar. ¿Ok? Es esta la que yo voy a utilizar. Vamos a abrirla. Y acá vamos a seleccionar importar primera fila con nombre de variables. ¿Ok? Para que ahorita les voy a mostrar. La primera fila nos va a permitir poder tener todas las variables que ya la tenemos en el Excel. Ahorita vamos a poder visualizarla. Y le damos OK. Entonces ya se cargaron nuestras variables
acá en el lado derecho, podemos visualizar. Están cargadas las variables que vamos a utilizar. Y como se dan cuenta, yo utilicé para importar el Excel acá en la barra de menú, pero también automáticamente en nuestra ventana de resultados se colocó como comando import Excel y toda la ruta, ¿no? Entonces, también es otra forma, ¿ok? Luego de ello, vamos a hacer una exploración inicial sobre los datos que tenemos y se va a poder visualizar en una forma de tabla, ¿no? Como si fuese un Excel. Tenemos dos opciones. Uno es Browse, el otro es Edit, ¿ok? Yo recomiendo utilizar el Browse porque el Browse no nos permite editar y a veces uno está apurado y puede que manipulemos alguna información que no queremos. Entonces, siempre para la exploración, para poder visualizar los datos, utilizar Browse. O en su forma resumida, el BR, ¿no? Entonces, acá en la exploración que estamos realizando, podemos ver en esa primera fila todas las variables que tenemos y en las columnas, perdón, cada una de las variables que tenemos y en cada fila cada observación, ¿no? Cada observación. Entonces, para esta persona 1 con el ID tal, es de sexo masculino, edad tal, y tenemos estos datos de esta persona, Y así para la persona 9, para la persona que está en el casillero 21, y sucesivamente. ¿Ok? Entonces, acá es donde les comentaba sobre las variables, ¿se acuerdan? Que teníamos variables en rojo y variables en negro. Entonces, las variables en rojo, las variables string, las categóricas, y las variables en negro que son las numéricas. Acá tenemos valores numéricos y están en negrito. Pero acá, bueno, yo lo hice a propósito para que podamos entender. Acá tenemos puntaje 1 con valores numéricos, puntaje 2 también valores numéricos, y puntaje 3 con valores numéricos, pero supongamos que una persona que estuvo digitando se equivocó y en vez de 0 puso 0, ¿no? Como letras. Entonces, automáticamente Stata lo va a leer como una variable string, ¿ok? Y lo va a poner en rojo, como se puede visualizar acá. Tenemos estas variables también en rojo, que son categóricas en letras, y las demás que son en números. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar. Ya pudimos explorar de forma muy rápida nuestras variables. Acá tenemos un comando más, que es el sort. El sort nos permite ordenar la información, ¿ok? Entonces, como comenté el comando, la sintaxis del comando es poner el comando sort y la variable que quiero, ¿no? Ordenar, quiero la variable edad ordenada. En este caso, para poder visualizarlo, lo vemos en Browse, o la otra opción de Browse es poder explorarlo con el editor de datos. ¿Ok? Pero de navegación. Entonces, acá tenemos edad ordenado de menor a mayor. ¿Ok? Y así, si queremos ver ordenado algún tipo de variable en especial o en específica que deseamos. Entonces, continuamos. Vamos a seguir explorando las variables y uno de los comandos, como comentaron, me parece también el día de ayer en la exposición, uno de los comandos sumamente útiles que se utiliza en Stata es el codebook. Con este vamos a poder observar
las variables, si éste presenta algún tipo de anomalía, si hay algún tipo de repeticiones, entre qué rangos se encuentran, si ha sido registrado con algún otro tipo de nombre. Entonces, esto nos va a permitir el código poder visualizar la descripción de esta variable. Entonces, en este caso, vamos a hacer el codebook para sexo. La otra opción también de poder colocar la variable es jalando directamente de la ventana de variables, ¿ok? Por si es que algunos no sabían. A veces algunas variables son muy largas y para no caer en el error, solemos colocarlo directamente de acá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una flechita hacia abajo, al costado de sexo, le damos clic y automáticamente se jala. Entonces, a veces para no equivocarnos en tipear las variables, porque hay variables que tienen nombres más complejos, también podemos utilizarlo de esta manera, ¿ok? Entonces, codebook sexo, y nos damos con la sorpresa de que, pues, bueno, por razones prácticas, yo he codificado esta variable en distintos nombres para que podamos evaluarlo. Entonces, esta persona que ingresó los datos se equivocó y puso femenino en mayúscula, femenino en minúscula, alguno está como mujer, y lo mismo con masculino, en uno en mayúscula, en otro en minúscula, otros están como varón, ¿no? Yo siempre recomiendo, bueno, siempre nos recomiendan que se pueda utilizar minúscula y no tener espacios, porque esto nos permite mucho el poder utilizar posteriormente otras funciones que luego ya se verán en las demás charlas. Entonces, de preferencia en la limpieza de datos que nosotros hagamos, tratar de que las variables estén en minúscula, que no hayan espacios y que siempre esté todo homogéneo, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir un mayor orden y un mejor análisis posteriormente. Entonces, un excelente análisis siempre se va a basar en una buena limpieza de datos. Eso es sumamente importante. Entonces, como comentaba, otra opción también, tenemos para poder correr los comandos del do file, además de, como han visto que yo digito acá, es cuando ya tenemos el do file, tenemos una salida que es el control más D, ¿ok? Seleccionamos una parte del comando que queremos, ponemos control más D y se va a jalar, ¿ok? Del do file, cuando ya lo tenemos. Entonces, esa es una manera también muy útil de poder utilizar. Entonces, en este caso, lo que nosotros sugerimos, como comenté, es el poder utilizar o homogenizar todo en una sola variable. Entonces, yo solamente quiero que esté como femenino y masculino en minúscula, ¿ok? Entonces, acaba de venir el siguiente comando. Replace, reemplazarme la variable sexo por masculino en minúscula si el if es sí, ese es condicional, en sexo es igual, si en la variable sexo es igual a masculino con mayúscula, o sea, cuando tenemos los valores de masculino con mayúscula, o cuando en la variable sexo encontramos es igual a masculino pero con una M mayúscula y luego minúscula, o cuando en sexo también es igual a varón. ¿Ok? Entonces, me vas a reemplazar toda esta información que tengo por masculino, o sea, por la información que quiero, que es masculino en minúscula. Y lo vamos a ver acá. Entonces, acá no se puede visualizar, lo vamos a poder ver en el visor.
Y los diferentes comandos, las diferentes formas que teníamos se agruparon solamente en masculino, que era justamente lo que yo le ordené. ¿Ok? Vamos a volver a chequear codebook. Sexo. Oh, también sucede bastante, ¿ok? A veces uno digita mal el comando y te salen estas alertas donde te dicen que algo está mal. Entonces a veces hay que identificar a través de esta información, o a veces uno se da cuenta de que es porque digitas mal. Okay. Entonces, tenemos solamente masculino y nos faltaría las otras formas de femenino que nos están faltando poder recodificar. Entonces, reemplázame lo mismo para en la variable sexo y que sea solamente femenino, o que sea denominado como femenino en minúscula, sí, en la variable sexo encuentro femenino en mayúscula, mujer, que es la otra manera en la que nos hemos visualizado. ¿Okay? Lo vamos a correr con un control D. La otra manera también es seleccionar una parte y le damos acá a ejecutar. Entonces, vamos a comprobarlo nuevamente con el codebook. Y efectivamente está como nosotros lo solicitamos, femenino y masculino. ¿Ok? Entonces, esto nos va a permitir poder ordenar mucha información que a veces está dispersa o han codificado mal. Luego tenemos otro comando que nos permite eliminar variables. En este caso, por ejemplo, la variable valor 1, la verdad yo no recomiendo mucho el poder eliminar variables con el comando draw, porque si bien es cierto, puede que a veces tengamos múltiples variables y solamente vamos a utilizar algunas de nuestro interés. Se sugiere poder conservar todas las variables porque uno nunca sabe cuándo pueda utilizar esa variable en un futuro y pues a veces nos arrepentimos de poder eliminar estas variables. Entonces, en lo posible, no sugerir utilizarlo, pero si es que es necesario o si solamente estamos convencidos de que estas variables tienen que ser eliminadas, se pueden eliminar. Por cuestiones prácticas, yo creé acá la variable valor 1, que la tenemos acá, para poder eliminarla, ¿ok? Quería comentar otra cosa, ahorita que lo vemos. Acá también podemos visualizar algunos puntos, ¿ok? Quizá muchos ya lo sepan, ¿no? Por ejemplo, nosotros, cuando ponemos codebook, en la descripción de las variables que nosotros buscamos, por ejemplo, nos va a dar, muy aparte del valor, de los valores que tenemos, lo que llaman acá missing, que son los valores perdidos, ¿ok? Son valores que no se tiene información o que no hay nada. Entonces, por ejemplo, en Excel, estos valores están en blanco, pero cuando pasas a Stata, no están en blanco. Stata los toma como punto. Entonces, los valores missing son los valores perdidos, donde no hay ninguna información, pero que en Stata es tomada como punto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver un punto, significa que este valor no hubo información, no se tomó la información, no tiene. Y Stata lo coloco como punto. ¿Ok? Entonces, y vamos a hacer eliminar esta variable por cuestiones prácticas, porque como comenté, no sugiero eliminar algunas variables. Siempre es posible, lo posible tener siempre la información de todas las variables posibles. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces ya no está, ¿no? Ya no está la variable que teníamos. ¿Ok? Otro comando, por ejemplo, que vamos a utilizar mucho,
es el comando replace. Por ejemplo, dice, otra indicación, ahora vamos a trabajar con la variable edad y supongamos que nosotros queremos incluir a mayores de 18 años, ¿ok? Pero notamos que en la información, por ejemplo, le damos un codebook de edad, queremos ver cómo se comporta esta variable. Es una variable de tipo numérica, de la cual tiene un rango entre 7 a 95, ¿ok? O sea, su valor mínimo 7 y mayor 95, no tiene valores missing. Y nos dicen que solamente queremos incluir a mayores de 18. Pero notamos que hay personas con edad menores a 18. Bueno, sí vemos que hay menores de 18. Entonces hay que eliminar esta información. Ok, entonces vamos a colocar el comando replace, reemplázame en punto. Ok, entonces, ¿esto qué significa? Que todos los valores menores a 18 son valores que no quiero tener. ¿Ok? O sea, todas las personas menores de 18 son valores que no quiero tener. O sea, que sea un valor missing. Entonces, reemplázame en valor missing a la variable edad si en la variable edad tenemos valores menores de 18. ¿Ok? Eso significa. Vamos a darle control D. Entonces, por ejemplo, acá dice 5 valores missing. Y recuerdan que al inicio no teníamos ningún valor. ¿Qué significa? Que ya adoptó esos valores missing que no teníamos al inicio, ¿no? Vamos a verificarlo. Exacto, tenemos estos 5 valores que acabamos de generar. Otra de las funciones que también nos puede dar Stata es que normalmente para poder hacer cálculos entre las variables, se sugiere que estas sean del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, vamos a notar que en puntaje 3, vamos a ver, en puntaje 3, lo que decíamos al inicio, ok, en puntaje 3 está catalogado como una variable string, a pesar de que contiene números. Entonces, vamos a arreglar este inconveniente. ¿Cómo? Si bien podemos utilizar el comando replace para poder reemplazar este 0 por su valor 0 numérico. A ver, vamos a utilizarlo. Reemplázame el puntaje 3 a valor numérico 0 si en puntaje 3, en la variable puntaje 3 es igual a 0 pero con letras, ¿ok? Como comenté al inicio, en la sintaxis, si se dan cuenta, acá hay un igual y acá hay dos iguales. Como comenté, las variables lógicas o los símbolos lógicos que utilizamos normalmente son después del condicional, ¿no? En este caso, sí. Cuando decimos sí para algo. Acá este igual es más que nada para darle como que el nombre o el nombre a la variable que queremos utilizar solamente. O sea, reemplázame el puntaje que sea igual a algo, o sea, que tenga este nombre, pero luego del condicional que sí, si ocurre algo, ahí sí se utiliza el doble igual. ¿Ok? Entonces, utilizamos y reemplazamos. Vamos a verlo. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que por acá hay un 0? Y ya no está. Entonces, ¿por qué me sigue saliendo rojo? Y sí, pues a pesar de que cambiamos el valor a numérico, este sigue viéndose rojo. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar un comando para poder cambiar este valor de string a numérico.
porque en Stata, para poder utilizar algunos análisis, algunas lógicas, necesita que sean del mismo tipo. ¿Okay? Entonces el comando es de string, puntaje 3, que es la variable de interés, coma, generate, que es genérame una nueva variable que tiene que ser distinta a esta, ¿no? Pero a la vez que tenga relación. En este caso le vamos a poner puntaje 3-2. Entonces, cámbiame de variable string a numérica al puntaje 3, pero generándome esta nueva variable. Le vamos a dar control D. Y acá está. Ok. Entonces, este está en negro y antes era rojo. Entonces, pasó a una variable numérica. Podemos ya utilizarlo para poder utilizarlo en algún tipo de función. Entonces, por ejemplo, estos son puntajes, ¿no? Normalmente a veces en algunos estudios se utilizan distintos puntajes, pero a veces queremos también la suma total de puntajes para poder obtener algunos rangos y que se pueda categorizar en distintas, en distintas opciones que nosotros queremos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros queremos una suma de las variables de puntaje, pero obviamente esta suma va a ser en la generación de una nueva variable. Decimos, genérame la variable puntaje total y que contenga, y que esta variable puntaje total sea igual a la suma de puntaje 1 más puntaje 2 más puntaje, en este caso 3-2, que fue la variable que yo generé, ¿ok? Que es la variable numérica. Entonces, esta variable va a contener la sumatoria. Entonces, vamos a visualizarlo. Puntaje 1, puntaje 2 y puntaje 3, la sumatoria es puntaje total. Ok, acá les puedo comentar algo. A veces, por ejemplo, a veces hay variables que uno quiere visualizar y están abajo. Entonces, a veces también podemos utilizar esta opción para jalar algunas variables. Por ejemplo, si quiero subir, porque lo quiero ver acá. Ya, acá. Entonces, lo que haces es te ubicas acá y lo jalas, ¿ok? Para que no esté acá al final y capaz esté por acá. Entonces, puntaje 1, puntaje 2 y puntaje 3-2. Puntaje total 1 más 1, 2 más 1, 3. Ok. Es la sumatoria de estos, ¿no? La sumatoria de estos tres. Entonces, así podemos visualizar que esta variable contiene la sumatoria de los puntajes que ya habíamos recolectado. Entonces, vamos a dejarlo esto por un ratito acá. Y nos vamos a ir a las variables cáncer y fuma. Este es hipotéticamente una base de datos de un estudio que está tratando de ver si hay asociación entre si una persona fuma y la aparición de cáncer, ¿no? Entonces, vamos a notar que estas variables de fuma y cáncer son variables string, porque en la recolección de datos que se hizo del Excel, se recolectó con información de sí y no, ¿ok? Se colocó en numérica, perdón, en categórica. Se colocó como sí y como no. Pero a Stata le interesa más que estas variables estén en numéricas para poder realizar los análisis que les comenté. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que realizar es el poder, si bien es cierto, nos interesa mucho el tema de que sepamos si es no y sí, pero de preferencia hay que tenerles los valores, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, qué valor tiene el no y qué valor tiene el sí?
Entonces, normalmente en la gran mayoría de estudios se suele utilizar al valor 0 como codificarlo como un no y al 1 como un sí. Entonces, esto se puede decir algo convencional. Normalmente la gran mayoría de estudios suele utilizar como un no y como un sí, ¿no? Entonces, es importante que también podamos generar ello y que estén como variables numéricas también para poder pasarlas y poder generar esta información que nos interesa. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué nos dice este comando? Generamos cáncer 2, que vendría a ser una nueva variable. Es una variable de cáncer, que viene de cáncer, pero es cáncer 2. Y que sea igual a punto, que son missing. ¿Ok? Entonces le estoy diciendo que quiero una variable en la cual tenga missing. ¿Ok? O sea, crear como una variable nueva donde solamente estén llenos de variables missing, porque de ahí les voy a reemplazar, ¿no? Por otra información. Ok, entonces vamos a verlo en la ventana de variables. Está acá. Ok, se generó y se encuentra acá. Luego vamos a utilizar el comando replace, que ya lo hemos utilizado, para poder reemplazarme en cero, o sea, reemplázame en esta nueva variable cáncer 2 y que sea igual a 0 si en la variable cáncer tenemos la palabra no. ¿Ok? Y luego reemplázame para esta nueva variable cáncer 2 en 1 si la variable cáncer inicial tiene el valor, es igual a la palabra sí. ¿Ok? Entonces, vamos a mirarlo. Ok, entonces generamos esta nueva variable con los valores de 0 y 1. ¿Ok? 0 y 1 cuando 0 cuando es no y 1 cuando es sí. ¿Ok? Como la información de cáncer inicial que teníamos. Entonces, acá tenemos nuestra variable numérica. Lo mismo vamos a realizar para FUMA, que también es bastante parecido, es igual que cáncer. Vamos a reemplazar primero generamos la nueva variable de FUMA, luego vamos a reemplazar FUMA 2 para un valor de sí, si en la variable FUMA encontramos o es igual a la palabra no, o sea, si tenemos la palabra no. Es lo mismo para la variable sí, para la palabra sí. Ok, entonces la tenemos acá. ¿Okay? Es una variable numérica en una nueva variable. Entonces, ¿qué es lo que comentamos acá? Empecemos a aplicar etiquetas. ¿Es lo mismo crear una etiqueta que asignar una etiqueta? No, no es lo mismo. ¿Ok? Porque puede ser que uno simplemente cree, o sea, vamos a crear una etiqueta para ponerle como un sobrenombre, para saber cómo es que está estas palabras categorizadas y podamos entenderlo mejor. Y luego vamos a comenzar a asignar a las variables que necesiten esta información o que necesitemos que las personas sepan de qué trata. Puede que nosotros entendamos que el 0 es no y que el 1 es sí, ¿ok? Y de hecho a Stata solamente le interesa el número, o sea, que esté en 0 y que esté en 1, o no solamente esto, ¿no? Que a veces tengamos distintas variables con múltiples categorías
y que y esta solamente le interesa el número 1, 2, 3, 4. Pero no es suficiente porque no solamente nosotros, sino las personas que van a poder ver el análisis que se realiza, no siempre van a saber la información que se tiene o el diccionario de datos de las variables que nosotros estamos utilizando. Entonces, puede que nosotros sepamos que 0 es no y que 1 es sí, pero alguien que quizás no conoce o que no sabe, puede ser que no sepa. Entonces, para eso nos sirven las etiquetas, para que otras personas o tú mismo puedas recordar, porque a veces la memoria es frágil, como comenté, y uno a veces no se acuerda, ¿no? Entonces, siempre sugerir también cuando uno va a utilizar algún tipo de o va a analizar algún estudio que se realice o cuando te mandan a realizar algún tipo de análisis, siempre pedir el diccionario de datos o el tipo de etiqueta que este investigador le ha dado a su estudio, ¿no? Entonces van a haber otras categorías, otras variables con múltiples categorías que solamente él le ha dado cierto valor y que no todas las personas lo entienden. Entonces es importante para ello poder utilizar estas etiquetas. ¿Ok? Acá pongo la etiqueta sí, no, porque es una etiqueta muy utilizada, en la cual el valor, como comenté, de 0 suele ser no y 1 suele ser sí. Y que se suele utilizar en muchas variables. Entonces, vamos a generar una etiqueta que se va a denominar sí, no, o bueno, al menos yo la etiqueto como sí, no, porque es más fácil para mí distinguirlo, y que va a ser utilizada en múltiples variables, ¿ok? Entonces, en la etiqueta que vamos a crear, se va a poder utilizar también, por ejemplo, en este caso que estamos utilizando esta base de datos que ha sido creada, como en cáncer y en flora, ¿no? Entre sí y no, para que se pueda entender también. Entonces, vamos a empezar a aplicar las etiquetas, o en inglés que se llaman los labels. Comenzaremos con las variables FUMA2 y cáncer2, ¿ok? Entonces, vamos a crear la etiqueta. ¿Cómo? Con el comando label define, ¿ok? Label define o defíneme esta etiqueta como si no, esta va a ser el nombre de la etiqueta, donde 0 va a ser no y 1 va a ser sí, ¿ok? Eso significa este comando. Entonces, ya tenemos creada la etiqueta que se llama sí, no, donde se sabe que 0 es no y 1 es sí. Pero todavía no pegamos la etiqueta, ¿ok? A la variable que yo quiero. O sea, solamente está creada. Todavía no o sea, es invisible, se puede decir, ¿no? Todavía no se tiene asignada las variables que van a recibir esta etiqueta. Entonces, podemos revisar la lista de etiquetas. En este caso, bueno, tenemos una nada más. Y si queremos ver las etiquetas que tenemos, podemos utilizar este comando, label list, donde, bueno, acá tenemos la etiqueta sí, no, donde 0 es no y 1 es sí, ¿no? Entonces, eso significa que hemos creado, pero no está todavía asignado, ¿ok? Porque, por ejemplo, queremos utilizarlo en cáncer 2, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, codebook. Y todavía está como 0 y como 1, ¿ok? Entonces no se le ha asignado todavía. Significa que está ahí, pero todavía no se asigna. Entonces, ahora vamos a aplicar la etiqueta, ¿ok? Con el siguiente comando, que es el label values, ¿ok? Vamos a darle el valor, vamos a asignar esta etiqueta a cáncer 2. Acá se pone label, que es el comando, vamos a asignar values también, el nombre de la variable que queremos colocarle la etiqueta y el nombre de la etiqueta.
Entonces, vamos a visualizarlo ahora. Podemos hacer un codebook. Y acá al costado nos sale efectivamente la etiqueta, donde es un no y un sí. Entonces esto también nos va a permitir poder orientar a la persona que lo está leyendo o en el análisis que realicemos, y va a ser de mucha utilidad, como comenté en un inicio, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta etiqueta me va a servir también para Fuma, porque se está categorizando de la misma manera, o también se está utilizando los mismos valores. Entonces, lo mismo, ¿no? Label values, Fuma 2, que es la variable que quiero que también tenga esta etiqueta, y Sino, que es el nombre de la etiqueta. Entonces, vamos a verla esta vez por acá, a la exploración de datos. Y está acá, ¿no? Como no y sí, y no y sí. Y nótese que tiene un color azul, que no lo teníamos antes. Entonces, ¿qué significa? Que estos valores tienen un nombre de etiqueta. ¿Ok? Eso también nos da a entender este color. O sea, tienen una etiqueta. ¿Okay? Y hay un nombre de etiqueta. Eso nos permite visualizar este color. Entonces, ¿recuerdan que nos habíamos quedado en la variable de puntaje total? Bueno, también nosotros podemos utilizar lo que son rangos en los valores y asignar algún tipo de categorías que queremos utilizar, ¿no? Que previamente a veces definimos por alguna información o que ya se tiene, y son puntos de corte en los cuales ya previamente se ha obtenido esa información, y nosotros simplemente vamos a asignarlo acá para que podamos analizarlo de acuerdo a lo que ya se ha establecido. Entonces, vamos a evaluar esta variable de puntaje total. Como comentamos, primero hacerle un codebook siempre a las variables para poder tener información de esta, ¿no? Saber cómo está, saber entre qué rango se encuentra. Y en este caso, puntaje total se encuentra entre los rangos de 2 a 33. No tengo ni un valor missing. Entonces, se tienen valores entre 2 y 33, de las cuales yo lo voy a partir en distintos puntos de corte, y se les va a asignar un nombre también se les va a definir un valor, unos nombres para poder entenderlo de una forma mejor entre qué rango se encuentran. Por ejemplo, ponte que esto sea un cuestionario donde se obtiene información para un riesgo a cáncer, ¿no? O a cualquier otra información, o a veces de salud mental, ¿no? Entonces tenemos rangos bajos, medios y altos. Es un ejemplo, ¿no? A veces se tiene distintos rangos en otras variables. Entonces, las personas lo entienden mejor cuando dice bajo, medio y alto, pero la forma en la que se llegó, solamente acá, por ejemplo, tenemos el número, entonces no se podría entender. Entonces, le damos puntos de corte, y de esos puntos de corte vamos a darle nombres a etiquetas para que se pueda entender mejor y muchas personas lo puedan entender. Entonces, como dice acá, generamos una nueva variable para categorizar este puntaje, asignando una etiqueta de bajo, que va a ser menos de 5 puntos, medio, entre 6 y 10, estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Y alto, que va a ser más de 10 puntos a más, ¿no? Hasta el último, que puede ser hasta 33 en este caso. Entonces, la variable recode, otra vez, donde ponemos la variable recode, puntaje total, el nombre de la variable, 2 a 5, ya, significa que desde el número 2 al slash hasta el número 5, le vamos a dar una numeración que es 1. Primero lo vamos a dividir, ¿no? En 3.
Entonces, en 1. Luego del 6 al 10, estamos partiendo los valores. De 6 a 10 le vamos a dar un valor de 2. ¿Okay? Y del 11 al 33, o al máximo, un valor de 3. Coma, generándome en una nueva variable que se va a denominar puntaje cat, o sea, puntaje categorizado, ¿no? Entonces, en esta nueva variable voy a tener estos 3 valores que, de las cuales ya contiene la información de los puntos de corte que establecí previamente. Vamos a visualizarlo. Y efectivamente, en esta nueva variable que generé, tenemos solamente los valores 1, 2, 3, ¿cierto? La cual en puntaje total, pues teníamos todos, ¿no? Todos los valores y ahora solamente están categorizados. Entonces, tenemos estos puntos de corte. Entonces, luego de esto, bueno, tenemos 1, 2, 3, pero 1, 2, 3 solamente, como comenté, le sirve Stata y no tanto a las personas que lo van a leer. Entonces, vamos a nuevamente generar una etiqueta, el nombre de una etiqueta, y luego asignar la etiqueta que se quiere para la variable, en este caso, puntaje cat, que es una variable que hemos creado. Entonces ponemos nuevamente level define, que es definir la variable, definir la etiqueta, con un nombre que le vamos a poner puntaje. Es un nombre cualquiera, puede ser cualquier nombre, donde 1 va a ser bajo, este 1 va a ser bajo, este 2 va a ser medio y este 3 va a ser alto. ¿Ok? Y ahora lo vamos a observar. Ah, perdón. ¿Por qué no lo puedo observar? Claro, no lo puedo observar porque, como comenté al inicio, solamente estoy definiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Asignarlo. ¿Ok? Entonces, esta etiqueta hay que asignarlo para que se pueda visualizar. Level, values, puntaje, que es el nombre de la variable que creé. Perdón, puntaje cat, que es el nombre de la nueva variable que necesito que se asigne, y el puntaje, que es el nombre de la variable que creé. Y ahora sí lo vamos a visualizar. Entonces, como comenté, ahora sí lo podríamos visualizar porque ya se asignó la variable, ¿no? Entonces, como dije en un inicio, generar y asignar es lo mismo, no es lo mismo. ¿Ok? Una cosa es generarlo solamente, pero no, la variable aún no se puede visualizar porque no lo hemos pegado, entre comillas. Y cuando ya lo asignamos o lo pegamos, recién podemos visualizarlo, ¿no? Entonces, es así como hemos generado de estas variables que tenían simples valores que no se entendían mucho, con distintos puntajes, a consecutivamente el puntaje total y luego en bajo, medio y alto, que pues para muchas personas ya se podría decir entendible, ¿no? Y que ya pues eso nos va a servir mucho para el posterior análisis que se va a poder visualizar en las próximas charlas. ¿Ok? Entonces, es de suma importancia esta categorización y estos valores que siempre son útiles para la parte inicial de Stata. Ok, entonces, en esta parte, por ejemplo, bueno, esto es un poco de información extra que también podría suceder y también se puede observar. Por ejemplo, vamos a observar que la variable ID, que vendría a ser el código asignado que siempre se tiene, normalmente se sugiere que siempre sean números, ¿no?
o queremos que nosotros que sean números. Pero a veces hay algunos estudios que les colocan letras adelante y pues nosotros normalmente pues no se sugiere poder utilizarlos, a veces no es de mucha utilidad. Entonces, si queremos modificar, este tipo de información que se tiene, acá les puedo dejar un comando en el cual significa que es el substr, en el cual pues esta es la siguiente sintaxis, ¿no? Reemplázame el ID igual, el comando substr, cuando hable comillas, pones la variable ID, que es la que vas a utilizar, coma, el valor o la posición del carácter que será el inicio del nuevo string. Por ejemplo, si yo solamente quiero tener los últimos 3, o sea, solamente me interesa los últimos 3 valores, no quiero utilizar más, quiero eliminar los otros 4, entonces, por ejemplo, diríamos que el valor o la posición sería 1A, 2B, 3C, 4D y 1, 5. ¿Ok? Entonces acá ponemos 5, coma, y la longitud del nuevo string. O sea que solamente quiero los 3 consecutivos números que siguen, ¿no? Y generamos. Entonces, como vemos, solamente se quedó en las últimas 3 números que habíamos inicialmente comentado que queríamos. ¿Ok? Entonces, también nos puede servir esa información. Luego, también vamos a revisar un comando, o lo que nosotros denominaríamos como looping o bucle. ¿Y qué son los bucles? Por ejemplo, imaginemos que tenemos que correr una secuencia de comandos para una variable, ¿no? Como en este caso utilizamos recode o replace. Replace en este caso, ¿no? Para con un condicional. Entonces, se puede realizar, no es muy trabajoso, pero imagino que podamos correr esta misma secuencia con 10, 15, 20 o muchas otras más variables. Entonces, en este tipo de casos, los bucles o los loops nos sirven y nos permiten ahorrar este tipo de trabajo. ¿Ok? ¿De qué forma? Este es un comando un poquito más complejo para poder, más que nada, redactar. Entonces, quisiera que lo puedan observar. Por ejemplo, en este caso, nos dicen que queremos tener valores que sean mayores o iguales a 20 y menores o iguales a 80. Para las variables, acá yo les creé datos, por ejemplo, ¿no? Vemos que tenemos la variable dato 1 hasta dato 10. Y así siempre en algunos trabajos se tiene información que se recolecta constantemente. A veces todo el tiempo recolectan mucha información y queremos, por ejemplo, utilizar siempre lo mismo. O se tienen múltiples de estas variables de forma consecutiva, pero que a veces necesitamos las mismas condiciones para todos, ¿no? En este caso tenemos 10, pero a veces hay muchas otras más variables. Entonces, por ejemplo, para este caso, decimos que se desea tener valores que sean mayores o iguales a 20 y menores o iguales a 80. ¿Ok? En este caso podríamos utilizar el comando replace y restringir estos rangos para cada variable una por una. Sí es cierto. Podríamos utilizar el replace y utilizar para cada una, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner replace dato 1
que sea igual a un punto y en dato 1 es menor o igual a 20 o en dato 1 ponemos todo el condicional, ¿no? Es mayor o igual a 80, ¿no? Entonces, podemos utilizar, acá es dato 1, el replace para poder obtener esta información. Pero cuando son, en este caso, los mismos condicionales para múltiples variables, se podría utilizar el booklet, ¿no? ¿Con qué? Con el comando for each. Entonces, ese es, bueno, un comando que se utiliza más o menos, no utilizamos mucho, pero sí es sumamente importante cuando se quiere utilizar múltiples veces. Entonces, la sintaxis va así. Pones for each X, acá puede ser cualquier otro valor, puede ser M, puede ser Y, no sé, distintos nombres. Esto se cambia. Of barleys, esto no, esto queda igual. Dato 1 hasta el dato 10, que es hasta el dato que deseo utilizar. Y acá una acotación, ¿no? Si ustedes notan, pues nosotros tenemos múltiples comandos que se utilizan en una sola línea. En esta no. En esta se va a necesitar utilizar líneas abajo. ¿Ok? Entonces, termino en dato 10, espacio, abro corchete y le doy enter. ¿Ok? Para abrir y colocar la condición que necesito, que quiero en este caso, como comenté acá, por ejemplo, replace. Acá vamos a explicarlo en un momento. Ponemos el X. X es como decir, por ejemplo, como si fuese una función, ¿no? F de X tanto si es 4X más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, para todo valor de X, es como si fuese el dato 1 reemplazado, ¿no? Igual podría ser el dato 2, dato 3, entonces, por eso se pone únicamente X. O X o M o cualquier valor, ¿ok? Igual a en la misma condición que colocamos, igual al valor missing si el valor de X es menor o igual a 20 o es mayor o igual a 80. ¿Por qué? Porque solo lo que queremos tener es valores que sean mayores o iguales a 20 y menores o iguales a 80. O sea, los demás que sean missing, ¿ok? No queremos los demás valores. Entonces, en esta corcheta se pone la asignación de la lógica y acá hay que tener un poco de cuidado porque estos son, si se fijan, son símbolos un poco extraños, pero que, por ejemplo, a la derecha, este es como si fuese un tipo apóstrofe, que a veces cuando, por ejemplo, se escribe en inglés o se abreviatura, por ejemplo, el don't, ¿no? Se utiliza este tipo de corchetito, que es el que está en el teclado del signo de interrogación, para cerrar signo de interrogación, ¿ok? Y el de acá, que a veces es un poco dificultoso a veces de poder utilizarlo, pero es con el código ASCII, sería el AL más 96. ¿Ok? El AL más 96 nos permite abrir este símbolo. Entonces, a veces simplemente tenemos el RU y copiamos el mismo carácter, ¿no? Entonces, acá podemos utilizar estos simbolitos. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Ok? Cerramos el corchete y corremos. Y como ven, se realiza 10 veces, pues, ¿no? Que son las veces que nosotros estamos utilizando y que se necesita hacer. En este caso pueden ser incluso muchos más, ¿no? Vamos a poder visualizarlas. En este caso, bueno, yo copié la misma información, por eso es que siempre van a visualizar los puntos. Y se hizo, pues, ¿no?
en una sola vez para poder acortar el tiempo en esta información. ¿Ok? Entonces, habíamos comentado que los bucles nos servían justamente para poder acortar este tiempo de trabajo que necesitábamos. Entonces, los comandos utilizados hasta el momento, como comenté, los que más pues usamos o que siempre son importantes para la exploración y también para poder limpiar la base de datos, es el clear, al inicio, importar, el codebook que es súper útil. De hecho, también utilizamos, bueno, ya creo que lo vieron ayer con, me parece, con la doctora, en la parte de análisis descriptivo, el tabstat, ¿no? Que es también un comando que nos permite describir los valores en frecuencia, saber cómo se comportan, pero más que nada para la frecuencia, ¿no? Y las etiquetas también nos permite ver cómo están nombradas, ¿no? Entonces, se utiliza, posteriormente lo vamos a ir utilizando en las otras charlas, bastante más a profundidad, cuando queremos que nada obtener frecuencias o porcentajes para la parte descriptiva, ¿no? De análisis descriptivo. Entonces, pero acá un poco más que se utiliza el codebook también, pues, ¿no? El codebook, el tabs, como comenté, el browse, que es el BR. Otra, por ejemplo, nosotros cuando a veces, por ejemplo, no sabemos cómo se utiliza algún tipo de comando, Stata pues te da a veces algún tipo de evaluación o de como que información para que puedas saber en qué consiste o cómo es que se utilizan esta forma, ¿no? de información. Pero, por ejemplo, acá no me sale porque he escrito mal el comando. Siempre pasa todo el tiempo. A veces los errores más comunes siempre son escribir mal los comandos o a veces las variables, a veces están con espacio y no corre y no nos damos cuenta y estamos ahí todo el tiempo diciendo qué podría ser. Entonces, como comenté, en el PowerPoint inicial, en la sintaxis, bueno, de acá lo saqué de Stata, en la sintaxis que ellos tienen, pues básicamente, pues no, es colocar el comando, y acá, bueno, al inicio yo decía, pues no, Barley, ¿a qué se refería? Pero es realmente colocar la variable, el condicional, y pues las diferentes opciones que a veces se van a tener con otros tipos con otros comandos también, ¿no? Que acá, por ejemplo, acá nos detalla, ¿no? El detalle, cuando a veces queremos algún tipo de detalle. Y de hecho, también, por ejemplo, si se fijan esta rayita de abajo en cada comando, los comandos en Stata progresivamente también, a veces por cuestiones de tiempo, se han sabido acortar bastante y muchos de ellos simplemente al colocar la forma abreviada, significa que si tú colocas, por ejemplo, esta forma abreviada que ellos mencionan, también va a, eh, va a correr, ¿no? Entonces, por ejemplo, el browse, que nosotros también lo tenemos en la forma normal, es lo mismo que solamente poner BR. Entonces, es un poco más práctico y nos permite también Stata ser un poco amigable en ese tipo, ¿no? A veces con algunos comandos poder acortarlos y utilizarlos de una forma más rápida y más eficaz. ¿Ok? Entonces, como comenté acá en la lista de variables que hemos utilizado y que me gustaría que pudiesen, ahí yo les voy a pasar el do para que los puedan tener. Y siempre, como comenté, Stata siempre se renueva y siempre que uno, esto es muy intuitivo, o sea, todo el tiempo
Uno, cuando probemos algunos comandos y sienten que salió súper bien con el comando, yo les recomendaría que en el do que uno tenga siempre vayan agregando y agregando información. Si te salió bien el comando, agregas el do a tu do, agregas esos nuevos comandos para que lo tengas en una lista, porque como comenté, la memoria es muy frágil y a veces uno pues no terminaría de aprenderse todos los comandos que hay actualmente en Stata. Entonces, siempre el do nos ayuda mucho para poder tener almacenada esta información y saber cómo es que lo hemos realizado, ¿no? Entonces, siempre sugiero que podamos tener un do siempre y podamos trabajar de forma ordenada. Y cuando a veces, como comenté, no sepamos algún tipo de comando, el comando help a veces nos ayuda también a buscar algún tipo de información si es que queremos, o también el mismo Stata, cuando a veces nos equivocamos en algunos datos nos arroja también errores que también nos van a permitir poder visualizar en qué nos hemos equivocado. Normalmente hay algunos que ya siempre son los mismos, ¿no? Está mal el valor, o sea, has codificado mal o está renombrado mal, es porque te estás equivocando en generar la variable y está mal, ¿no? Entonces, eso básicamente, y como comenté, pues acá también tenemos esta ventana de revisión que, como verán, nos permite tener todo un historial de todo lo que vamos realizando, ¿no? Entonces, si por ejemplo ahí pusimos un valor que lo necesito o un comando que quiero, le doy clic y me va a volver a salir para que yo nuevamente lo pueda a generar y le puedo cambiar ahí la variable nada más, ¿no? Como comenté acá también con la flechita. Y o también cuando nosotros generamos nuevamente todo, recuerda poder copiar y pegar al do file sus variables, perdón, sus comandos, o también de la misma ventana de revisión poder copiar todos los comandos que vamos generando y, y poder ir guardándolos en el do file, que es súper importante, ¿no? Y de ser posible, como comento, tratar de ser ordenados para que las personas que puedan leerlo eh, en estos textos que tenemos pueda visualizar y darse cuenta, ah, mira, sí, ¿no? Se entiende súper bien y es como que contar algo y se pueda entender de todas las formas posibles. Entonces, es súper importante todas estas indicaciones que comento. Y pues, como comento, siempre en Stata lo más importante es poder practicar todo el tiempo y siempre explorar múltiples bases de datos, poder nosotros mismos volver a generar y limpiar simplemente para practicar y eso nos permite que poco a poco nosotros nos podamos ir mejorando también en las distintas utilidades que tenemos, ¿no? De hecho, bueno, Stata es un programa que podría decir de complejidad media, porque hay algunos programas que son un poco más complejos, de hecho, por ejemplo, R un poco más, no, sí, de hecho que sí, y pues, pero siempre la práctica nos va a permitir, pues, poder ir mejorando toda esta información, ¿no? Entonces, eso sería de mi parte todo. Tienen alguna consulta, me lo pueden hacer saber. Yo les paso el do file, también la base de datos para que puedan practicar también en casa. Si hubiera alguna consulta, lo pueden realizar en la caja de comentarios, sin no prender su micrófono. Ok, creo que no habría consultas. Vamos a compartir la pantalla para dar un pequeño agradecimiento. De acuerdo. A ver un momento.
En agradecimiento por la ponencia brindada hoy día, agradeciendo a la magíster Cintia Bajos por su tiempo y también por brindarnos los conocimientos que son muy necesarios y forman la base para poder emplear lo que es Stata en los cursos de Academia Estadística. Magíster, muchas gracias por hoy día por la clase, estamos muy agradecidos y esperemos que vamos a enviarle un correo para que nos pueda enviar las diapositivas si en caso se pudiera y el material que se ha hecho en Stata para seguir practicando. Muchas gracias, Magíster, por la ponencia de hoy. Sí, por supuesto. Yo se los voy a hacer llegar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De acuerdo, muchas gracias.